Mis hermanos, bendiciones. Le damos gracias a nuestro amado Rey, Dios Todopoderoso, porque una vez más estamos aquí, ¿verdad?, para glorificar y exaltar el santo nombre de Dios. Yo espero que usted también ahí en su casa, usted lo esté glorificando y exaltando y diciéndole: Señor, un día más de misericordia. Esa misericordia que hoy el Señor nos derrama, mis hermanos, hay que aprovecharla, hay que atesorarla y hay que también, lo que hoy el Señor nos hable, pongámoslo por obra. El Señor sigue manifestándose a su vida, a la vida de su familia, a mi vida. El Señor sigue haciendo misericordia y recuérdese que cada mañana son nuevas las misericordias de nuestro Señor y nuestro amado Rey. Lo único que tiene son planes de bien para su vida. Pero recuérdese que la palabra, toda la palabra, mis hermanos, tenemos que escudriñarla, la palabra tenemos que atender a lo que el Señor nos está diciendo y también discernir lo que Él, mis hermanos, nos está informando a través de su palabra. ¿Sabía usted que a través de la palabra hay códigos de los cuales no muchos, podríamos decir, los pueden codificar, mis hermanos? Hay mucha gente que no entiende. Por eso dijo el Señor en su santa y bendita palabra que solo los que estaban en el Espíritu iban a entender. Por eso usted tiene que clamarle a Dios, que Dios a usted le dé ese discernimiento, entendimiento a su santa y bendita palabra, porque de ella, mis hermanos, viene el que usted tenga largura de años y también que deje una huella en esta tierra. El tema que hoy quiero compartirles lleva por nombre: tu carácter tiene que dejar huella. Recuérdese que nosotros tenemos que formar el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo, yo sé que todos lo sabemos. Él dejó una huella en esta tierra. Él, mis hermanos, vino a mostrarnos el gran poder de Dios. Él vino a estar entre nosotros como calidad de humano y ahora está con nosotros a través de su Santo Espíritu. Así que nosotros, mis hermanos, hemos estado siempre, ¿verdad?, con el cuidado, con el amor incomparable, inigualable de nuestro Señor. Pero lastimosamente, muchos, mis hermanos, por no anhelarlo, por no desearlo, por no querer hacer conforme a su voluntad, hacen las cosas a su manera, pero Dios quiere que nosotros la hagamos a la manera de Él, porque Él es el perfecto, Él es el soberano, Él es el que, mis hermanos, es el dueño de la sabiduría, del entendimiento, del discernimiento, de la inteligencia. Él es dueño de todo. Y Él decide qué hacer y Él decide cómo trabajar con cada uno de nosotros. Pero recuérdese, por eso todo está escrito en la palabra y por falta de conocimiento el pueblo de Dios, mis hermanos, muchas veces, ¿verdad?, va a perecer. Pero, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que Dios siempre está dispuesto a hablarnos cuando nosotros le pedimos ayuda. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dígale hoy usted al Señor: Señor, dame esa ayuda que yo necesito, porque yo, Señor, no quiero estar viviendo una vida de falsedad, una vida mentirosa, donde yo crea que yo estoy bien, donde yo crea que yo voy, ¿verdad?, un día a estar contigo, donde yo me crea de que yo estoy bajo tus mandamientos y que estoy también, ¿verdad?, viviendo una vida santa, porque hay tantas cosas, mis hermanos, que nosotros tenemos que comprender y entender de lo que dice la palabra de Dios. Así que hoy, a la luz de la palabra, vamos a escudriñar y vamos a darnos cuenta, ¿verdad?, porque recuérdese que todo lo que Dios dejó escrito es para nuestra conveniencia, ¿verdad? Todo lo que quedó escrito, mis hermanos, es para nuestra enseñanza, conveniencia, y también todos los acontecimientos que están en la palabra de Dios son para tomar consejo. Amén. Entonces, hoy vamos a escudriñar el libro de Job, ¿verdad? Es un libro donde quizá muchos a veces solo saben lo que le pasó a Job, y quizá lo que Job vivió, ¿verdad?, que muchos no lo entienden. Porque si el Señor dice en su palabra que él era un hombre perfecto, que era un hombre, mis hermanos, íntegro,
por qué le pasó lo que le pasó, y también, mis hermanos, al final, ¿verdad? Si usted lea el final de Job, también, mis hermanos, ahí podemos ver que el Señor lo recompensó. Pero tenemos que saber por qué, además de ser él perfecto, como dice la palabra, un hombre, mis hermanos, íntegro, porque le sucedió lo que le sucedió, y también tenemos que saber por qué fue también que el Señor dio la retribución, porque todo no solo se trata de que, mis hermanos, nosotros vengamos y nosotros queramos tomar la palabra a nuestra manera. Entonces, nosotros tenemos que discernir, y también que Dios nos guarde a nosotros de interpretar la palabra como a nosotros nos dé la gana. Entonces, vamos a leer en Job 12, vamos a iniciar aquí en Job 12, y, mis hermanos, si yo le leo el título que está en Job 12, en Reina Valera, dice: Job proclama el poder de la sabiduría de Dios. Y también, mis hermanos, aquí en versión internacional dice: el cuarto discurso de Job. Recuérdense que Job, mis hermanos, él tenía 3 amigos, donde ellos, mis hermanos, cuando ellos vieron la situación que él estaba viviendo, que le estaba pasando, esa calamidad que él estaba viviendo en ese momento, porque él llegó a una vida calaminosa, mis hermanos, donde esa vida, Dios, ahí sí que, mis hermanos, que tenga misericordia y compasión de nosotros, porque yo creo que Job tal vez sería el único, no sé, ¿verdad?, si hay alguien más, un ser humano que pudiese aguantar o soportar, no aguantar, sino que soportar lo que él vivió, porque fue algo bien triste y bien duro. Y sabe que no hay cosa más triste, mis hermanos, estar pasando uno una situación, ¿verdad? Tal vez una situación que no se la deseamos a nadie, porque él era una situación, mis hermanos, que una cosa le vino tras otra, y más sobre eso su cuerpo también fue tocado, ¿verdad? Entonces él, mis hermanos, no solo vivió dolor, vergüenza, señalamiento. Recuérdense que nuestro amado Jesucristo de la gloria, mis hermanos, él también, mis hermanos, vivió esas cosas extremas. Imagínense él siendo golpeado, vituperado, escupido, se burlaban, y, mis hermanos, pero él sin ninguna, podríamos decir, sin ningún pecado, y todavía ahí es más doloroso, ¿verdad? Porque cuando nosotros hemos cometido faltas delante de Dios, entonces, si nosotros entendemos y comprendemos, mis hermanos, yo creo que el Señor se mueve a misericordia cuando nosotros reconocemos y decimos: Señor, he pecado contra ti, contra el cielo, y he violado leyes espirituales. Porque hoy en día, mis hermanos, mucha gente no quiere reconocer eso. A veces dice: ¿por qué me vendría esto? ¿Por qué me vendría lo otro? Entonces, por eso yo sé que el Señor nos está dando esta palabra para que entendamos por qué hay cosas que tienen que venir, ¿verdad? Y que entendamos también la vida de Job. Amén. Entonces, mis hermanos, todos sabemos que Job era un hombre, como dice al inicio en Job 1, ahí habla donde dice que él era un hombre íntegro. Era un hombre, mis hermanos, que podríamos decir muy compasivo, un hombre que él, mis hermanos, honraba a Dios, él como persona. Pero ahí es donde vamos a ir entendiendo qué fue lo que pasó, por qué vino el principio y por qué vino el final de Job, ¿verdad? Que fue un final muy hermoso, muy precioso, amén. Pero ahorita vamos a hablar de lo que él un día, a través de todo lo que los que decían ser sus amigos, ¿verdad? Hemos estado hablando sobre todo sobre la traición, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, hoy en día así están muchos que predican la palabra de Dios, que vienen con acusación, y solo la acusación, pero no, mis hermanos, solo vienen
a abrir más la llaga, y también vienen a hacer más daño con sus lo que dicen, y dicen decir de parte de Dios, pero no dan, mis hermanos, la medicina. ¿Cómo puede la persona salir de aquello? Amén. Entonces, mis hermanos, aprovechemos esa oportunidad del cual el Señor hoy nos está hablando, y yo espero en Dios que usted no tome la palabra como algo que usted está siendo señalado. Oiga bien, porque dice el Señor que en su palabra que Él al que ama, Él lo corrige, Él, mis hermanos, va a venir, ¿verdad?, a enseñarle a lo que no tiene que hacer, y que también sepa que es pecado, porque a veces nosotros creemos que pecar es solo ciertas cosas, y mis hermanos, también las faltas, la dejadez, es pecado delante de nuestro Señor, porque Dios nos ha dicho que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece, y que para Él no hay nada imposible, y que para el que cree todo le es posible. Entonces, entendamos eso. Para nosotros todo es posible cuando creemos en Dios, confiamos en Dios, porque Dios no hace excepción de personas. El Señor solo mira corazones contritos y humillados. Amén. Entonces, dice aquí la palabra de Dios. Yo lo voy a leer en versión internacional. Dice: a esto respondió Job: no hay duda de que ustedes son el pueblo. Muertos ustedes, morirá la sabiduría. Pero aquí, si se da cuenta, está escrito esto que Job les hablaba a su amigo, más que todo a Elifaz, era que él le estaba hablando esto, porque Elifaz había hablado con él, entonces él en ese momento le estaba respondiendo. Entonces, pero aquí está en signos de, podríamos decir, de admiración. Él está diciendo, ¿verdad? Es una forma como cuando usted le dice a alguien, como que no te creas lo que tú crees ser, ¿verdad? Yo sé que Job en ese momento eso era lo que le estaba dando ese mensaje también a Elifaz, porque él lo escuchó y todo lo que él le decía, ¿verdad? Porque ellos sobre todo le estaban diciendo, ¿por qué llegaste a esta situación? ¿Por qué llegaste a esta calamidad? ¿Por qué ahora estás así? ¿Verdad? Entonces ellos le estaban hablando de que en él había pecado, ¿verdad? Entonces dice aquí: no hay duda de que ustedes son el pueblo. Muertos ustedes, moriría la sabiduría, les dice él. Pero yo tengo tanto cerebro como ustedes. En nada siento que me aventajen. ¿Quién no sabe todas estas cosas? Yo que llamaba a Dios y Él me respondía, y me he vuelto el hazme reír de mis amigos. Soy un hazme reír recto e intachable. Dice la gente que vive tranquila, al daño que añade la injuria, dice. Al que está por caer hay que empujarlo. Los salteadores viven tranquilos en sus carpas, confiados viven esos que irritan a Dios y piensan que pueden controlarlo. Pero interroga, dice, a los animales y ellos te darán una lección. Pregunta a las aves del cielo y ellos te contarán. Habla con la tierra y ella te enseñará, con los peces del mar y te harán saber. ¿Quién de todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho todo esto? En sus manos está la vida de todo ser vivo y el hálito que anima a todo ser humano. ¿Acaso no comprueba el oído las palabras, como la lengua prueba la comida? Entre los ancianos se halla sabiduría, en los muchos años de entendimiento. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyos son el consejo y el entendimiento. Lo que Él derriba, nadie lo levanta, y a quien Él apresa, nadie puede derribarlo. Si Él retiene la lluvia, hay sequía. Si las deja, dice, caer, se inunda la tierra. Suyos son el poder y el buen juicio. Suyos son los engañados y los que engañan. Él pone en ridículo a los consejeros y hace que los jueces pierdan la cabeza. Despoja de su autoridad a los reyes
y les ata a la cintura un simple taparrabo. Él pone en ridículo a los sacerdotes y derroca a los que detectan el poder, acalla los labios de los consejeros y deja sin entendimiento a los ancianos, derrama indomia sobre los nobles y deja en vergüenza a los poderosos, pone al descubierto a los más oscuros abismos y saca a la luz las sombras más profundas. Engrandece y destruye a las naciones, las hace prosperar y las dispersa, priva de sensatez a los poderosos y los hace vagar por desiertos sin senderos, andan a tientas en medio de la oscuridad y se tambalean como borrachos. Bueno, aquí nos damos cuenta de cómo Job era entendido. No sé si usted entendió todo lo que le leí, todo lo que Job le estaba hablando a su amigo, porque como él, mis hermanos, ellos lo que estaban haciendo era que ellos lo estaban acusando, ¿verdad? Entonces, hoy en día, como le decía, hay mucha gente que se dedica a que vienen, mis hermanos, y lo único que hacen es señalar, acusar. Pero, mis hermanos, el predicador no es para señalar ni para acusar, porque la Biblia a nosotros no nos viene a acusar. El que acusa es el enemigo. La Biblia nos viene, mis hermanos, a que nosotros aprendamos, ¿verdad? Sabiduría, entendimiento y que sepamos qué es lo malo y qué es lo bueno, ¿verdad? Que separemos lo profano y que, mis hermanos, busquemos los santos. Porque recuérdese que el santo es aquel que se separa de todo lo malo, pero hay gente que a medias quiere hacer las cosas y quiere ver la mano de Dios y todavía le pregunta a Dios de dónde vino esto. Amén. Entonces, si nos damos cuenta aquí, Job, él entendía y él sabía el gran poder de Dios. Él sabía, por eso sí, aquí con todo este relato, con todo esto que él habló, ahí estamos aprendiendo, mis hermanos, que a Dios nada se le pasa y nada se le escapa. Lo que sucede, lo que pasa en nuestras vidas, lo que pasa en la tierra, lo que pasa, mis hermanos, en los lugares donde más creen que se las saben todas por el todas, que tienen esto, que tienen lo mejor, mis hermanos, es Dios el que lo permite y Dios sabe, ¿verdad? A veces, mis hermanos, hasta dónde Él, ¿verdad?, va a permitir las cosas. Por eso dijo el Señor a su pueblo, le dijo, tú no te irrites cuando veas que el malvado prospera. Mis hermanos, a veces nosotros no sabemos el proceder de cómo son las riquezas, de cómo la gente, mis hermanos, está, cómo anda, y la gente deseando a veces, mire, cuando uno tiene, mis hermanos, la vida o toda su confianza en nuestro Señor, cuando nosotros, mis hermanos, conocemos las enseñanzas de la palabra de Dios, cuando nosotros conocemos al Dios vivo, cuando nosotros tomamos como padre, como esposo, como hermano, como amigo a nuestro Padre Celestial, nosotros, mis hermanos, vamos a estar satisfechos y Dios en su infinita misericordia, Él dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, mis hermanos, ¿por qué tanta pregunta hoy en día que la gente se pregunta por qué? Y a veces, como le digo, podemos estar funcionando de una manera que uno cree que es una manera adecuada. Entonces, aquí, por eso, si nos vamos ahorita a, mis hermanos, a Job 1, ahí usted va a entender mejor, ¿verdad?, lo que Job, ¿verdad?, cómo el Señor lo describe. Ahí en Job 1, mis hermanos, ahí habla, ¿verdad?, de que dice que existía un personaje, mis hermanos, ¿verdad?, en esas tierras, que habla de las tierras de Uz, y ahí habla, dice que había un hombre temeroso, un hombre, leámoslo para que usted se dé cuenta, ¿verdad?, lo que dice ahí
cómo el Señor describe a Job, para que usted entienda bien que los que, mis hermanos, estamos buscando la santidad delante de Dios, no nos tenemos que, mis hermanos, captar ni tampoco le voy a decir, no nos tenemos que dormir y creer que, mis hermanos, solo eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Recuérdese que nosotros, mis hermanos, el Señor nos mandó también a que nosotros fructificáramos. Nosotros tenemos que, mis hermanos, ayudar a los demás a que vayan por el camino de la bendición. Entonces, mis hermanos, dice aquí, mire, dice ahorita vamos a llegar a Job 1, dice aquí la palabra de Dios. En la región de Uz había un hombre recto e intachable. Oiga bien cómo era él, quiero que esto usted lo note, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job, tenía 7 hijos, 3 hijas, era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa entre todos los habitantes del oriente. Era el personaje de mayor renombre. Entonces, nos damos cuenta aquí que este varón, ¿verdad? Mis hermanos, imagínense usted que a usted le digan, usted es una persona recta, usted es una persona intachable, que teme a Dios, vive apartado del mal. Entonces, mis hermanos, y también es una persona que a través de esa conducta que usted, ¿verdad?, ha tenido delante de Dios, que viene Dios y hace, y a usted lo engrandece, ¿verdad? Y hasta, podríamos decir, le añade riquezas, ¿verdad? Le añade, podríamos decir, ¿verdad?, una familia numerosa, porque imagínense que dice que él tenía 7 hijos y 3 hijas. Entonces él en total tenía 10 hijos, eran los que él tenía en ese momento. Amén. Entonces ya se imagina usted, ¿verdad? El Señor lo había llenado de muchas bendiciones. Porque, mis hermanos, cuando nosotros leemos la palabra y primero está la descripción de cómo es la persona y luego sigue narrando qué más vino después, lo que nos está diciendo aquí la palabra, a que a través de este comportamiento, él, mis hermanos, obtuvo todo esto. Amén. Entonces quiero que le quede claro. Mire, cuando nosotros empezamos a buscar a Dios, mis hermanos, nosotros, ¿verdad?, más si hemos pasado por situaciones bien tristes, dolorosas, ¿verdad?, y también empezamos a entender el pecado del cual nosotros, mis hermanos, hemos llevado sobre nuestros, podríamos decir, sobre nuestros hombros, también, mis hermanos, con puertas abiertas de nuestros padres, ¿verdad?, de parte de mamá, de papá, ¿verdad?, y de más ancestros, ¿verdad?, que anteriormente hicieron, mis hermanos, daño a la obra de Dios, gente rebelde, todo lo que usted quiera, todo lo que usted ha oído, ha visto personalmente en su familia. Entonces viene Dios, nos da una oportunidad, y a través de nuestro caminar, ¿verdad? Porque como le digo, cuando empezamos nosotros venimos con esa necesidad y nosotros anhelamos ser libres, que nuestra familia sea libre, y nos predican usted puede quebrantar esa maldición para que en su familia ya no siga. Entonces usted empieza a ver la gloria de Dios, la mano de Dios, usted empieza a ver, ¿verdad?, que quizá un día usted estaba en una condición y luego su condición de un momento, ¿verdad?, a otro va siendo diferente. Usted va viendo que aquellas cadenas Cristo las va rompiendo a través de su sangre preciosa y maravillosa, ¿verdad? Porque Cristo rompe las cadenas a través del poder de la sangre de Cristo. Entonces, mis hermanos, ¿pero qué hace mucha gente? Mis hermanos, cuando ya empieza a ver todo eso, ¿verdad?, empieza a acomodarse. Las personas, mis hermanos, empiezan como a declinar, a bajar.
Nosotros, mis hermanos, Dios la palabra dice que nosotros al Señor, mis hermanos, por eso Él dice, yo ando buscando uno que se ponga a la brecha. Entonces, ese uno que se puso a la brecha, abrió, mis hermanos, la puerta, abrió, mis hermanos, o rompió brecha para que todos los demás, ¿verdad?, empiecen a ver la mano de Dios. Mire, Dios a veces lo hace, no porque haya quizá un buen comportamiento en ese momento, quizá en nuestra familia, pero mis hermanos, Dios lo hace en su infinita misericordia para que conozcan a ese Dios que usted está predicando ¿verdad? Porque ellos están viendo el ejemplo de que usted busca a Dios, de que usted le es fiel a Dios, de que usted ama a Dios, y ellos, ¿verdad?, van viendo eso, porque mis hermanos, siempre tiene que haber alguien quien tenga que mostrar el gran poder de Dios. ¿Por qué cree usted que vino Jesucristo, verdad? Nuestro amado Jesucristo en calidad de Jesús en ese momento, ¿verdad? A venir a Él a enseñar, a dejar esa huella. Entonces es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Pero como le digo, mis hermanos, Él en ningún momento, Él vino y Él, mis hermanos, se desconectó de Dios, ni tampoco se confió. Él siempre, mis hermanos, estaba, mis hermanos, unido al Padre, y Él hacía lo que el Padre le decía. Él estaba bajo autoridad. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver algo de lo que aquí sucedió, ¿verdad? Entonces dice, mis hermanos, que, ¿verdad?, en el 4 dice, sus hijos, dice, acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y a beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran muy de mañana. Ofrecía holocaustos por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job esta era una costumbre cotidiana. Escuche bien esto y entienda bien esto. Por eso el Señor dijo, el que está en el Espíritu va a entender lo que la palabra está diciendo, ¿verdad? Hay algunos predicadores que han predicado de Job, mis hermanos, y unos interpretan de una manera y otros de otra manera. Unos dicen que el Señor solo estaba probando a Job. No, mis hermanos. Esto no era solo para probar la integridad de Job. Si el enemigo, oiga bien, porque si usted sigue leyendo más abajo, ¿verdad?, pero haríamos el tema demasiado largo y lastimosamente hay gente que a veces apenas escucha, mis hermanos, usa el tiempo para escuchar, y si se le abra una segunda parte ya no lo escucha, ¿verdad? Entonces, en resumidas, ¿verdad?, como le digo, no puedo extenderme tanto, pero si usted se da cuenta, el enemigo, si usted sigue leyendo más abajo, él llegó un día delante de Dios y le dijo al Señor, ¿verdad? Porque el enemigo dice que anda rondando la tierra y él anda como león rugiente, bien a quien devorar. Entonces, por eso, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de no abrirle la puerta al enemigo. Mis hermanos, la puerta al enemigo se le abre cuando usted juega, ¿verdad? Y al ser cristiano, y también, mis hermanos, usted no cuida lo que Dios, en su gran misericordia, permitió que pasara en su vida. Porque que usted hoy esté viendo a su familia, si usted hoy la ve diferente, hoy usted ve que usted ya no es el mismo. Usted recuérdese de lo que usted vivió, de lo que usted pasó, de dónde usted salió, de dónde Dios lo levantó. Y Dios a usted no lo señaló, sino que le dijo, levántate y resplandece. A eso nos levantó el Señor, para que nos levantáramos y resplandeciéramos, y que mis hermanos y que nosotros hiciésemos resplandecer también nuestro hogar, nuestra casa. Pero mis hermanos, a veces, como le digo, ¿verdad?, yo puedo tener un buen comportamiento delante de Dios, yo puedo buscar la presencia de Dios, pero yo también tengo que ver qué es lo que está sucediendo en esa barca que Dios me dio, para cuidarla, para que esa barca, mis hermanos, no vaya a venir un Jonás y la vaya a querer hundir. De todo eso, mis hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos. Entonces,
Por eso le digo, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener carácter, el carácter de Cristo delante de Dios y llamar pecado lo que es pecado y no confiarnos, mis hermanos. Entonces usted dirá, ¿pero qué me quedará dar a entender? Mis hermanos, uno tiene que conocer, y más cuando usted viene de una gente, mis hermanos, tan infectada del adulterio, de la fornicación, de la mentira, engañosos, mis hermanos, gente que, recuérdese, que nosotros cada día vamos a aprender todos los días de nuestra vida, mis hermanos. Yo creo que hasta que el Señor nos lleve de esta tierra, si es que Él no ha venido antes, nosotros no vamos a dejar de aprender, y todos los días tenemos nosotros que estar a cuentas con Dios, porque recuérdese que dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. ¿Por qué lo dijo Él? No lo dijo solo por decir, mis hermanos, porque todos los días son días de misericordia. Así como el día de hoy el Señor nos está derramando su grande misericordia, nos está diciendo, no te confíes, no te confíes, que creas tú que porque las cosas se te dan, porque se te han dado, ¿verdad? Pero mis hermanos, toda esa riqueza o todo lo que usted cree acumular, no le puede, mis hermanos, a usted salvar de la ira de Dios. Y entonces, ¿el enemigo tuvo que ver algo ahí, sí o no? ¿Por qué viene después de la parte donde habla de todo como era este varón, de su comportamiento, pero luego dice lo que hacían sus hijos? Oiga bien, y dice que hacían banquetes y no era un día, sino que varios tiempos, y dice que ellos invitaban a sus hermanas. O sea, ahí usted tiene que empezar a analizar, ¿verdad? Eran los varones los que hacían estos banquetes, pero dice que ellos invitaban también, ¿qué dice? A sus hermanas a comer. Y ahí no dice solo a comer, o no dice, ¿verdad?, los invitaban para que hicieran, para reunirnos a adorar a Dios, sino que ahí dice, mis hermanos, que ellos, ¿verdad?, era para comer y beber. Entonces, mis hermanos, una persona embriagada, analicemos eso, a dónde va, a dónde llega. Ahí es donde nosotros tenemos que analizar la palabra. Entonces, ¿qué vio el enemigo? ¿Qué dijo? ¿Verdad? Ahí había un descuido de Job. ¿Por qué? Porque dice que él hacía, después dice que él venía, y después de esos banquetes que sus hijos hacían, que Job no estaba ahí presente. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces dice que Job, mis hermanos, hacía, dice, ofrendas, holocaustos a nuestro Señor, y dice que, mis hermanos, y él purificaba a sus hijos. Entonces, mis hermanos, ¿cómo va a ser eso que yo voy a estar jugando con la purificación, así como le pasa a gente en muchas iglesias? Pasen aquí todos los que esta semana o en este mes hicieron tal cosa, o usted que se siente así, que se siente allá. Mis hermanos, uno hay que hacerle entender a la gente, si tú te sientes así, tú sientes esto a través de la palabra, uno tiene que saber por qué aquellos espíritus están atormentando a la gente, porque él dice que el gozo del Señor es mi fortaleza, y si el gozo de Dios está en mí, yo no voy a ser una persona, mis hermanos, que voy a tener un mal comportamiento. Y eso no quiere decir, ay, no hay amor, ¿verdad? No ayudan a la gente. No, mis hermanos, es que la gente tiene que oír palabra de Dios, y mis hermanos, la gente tiene que oír palabra que la confronte, porque en el confrontar la gente va a despertar, la gente se va a levantar. Pero si solo estamos manoseándole el alma a la gente, mis hermanos, solo diciéndole, mis hermanos, que el Señor le va a dar esto, que el Señor le va a dar lo otro, que estás pasando esto, pero Dios va a hacer esto contigo. Entonces la gente todo el tiempo va a creer que es una víctima de las situaciones, que la gente, mis hermanos, que el enemigo se metió, que el enemigo no puede entrar donde hay un lugar donde, mis hermanos, hay atalayas. Mis hermanos, donde hay un atalaya, la gente va a estar, como le dijera, atenta a lo que está pasando. Así como Job, mis hermanos, como le digo, él era todo, a él le vino la grandeza, la riqueza. Y si se da cuenta, ¿qué pasó con esas grandezas y esas riquezas? ¿Para qué las usaba él? Para que sus hijos, mis hermanos, se pusieran a embriagarse, a la glotonería. Y así imagina usted qué pasaba en en todas esas fiestas que ellos hacían, que para que Job dijera de que mis hermanos los tenía que purificar. ¿Por qué los purificaba él? Porque daba él ofrendas. Y así hay mucha gente que a veces, mis hermanos, piensa que solo da, y hasta ingreídos porque doy. Y mis hermanos,
Y a veces, mis hermanos, no se dan cuenta que hasta el mismo Dios en su gran misericordia, en su gran amor, les ha proveído, porque Él no se queda con nada. Pero aparte es, mis hermanos, de que usted haga también libertinaje, mis hermanos, de lo mismo que Dios le ha dado, ¿verdad? Porque ese es un libertinaje, que usted crea, doy esto, tiro ahí una ofrenda y hay gente que ni eso, mis hermanos, tiene para darle al Señor. Amén. Entonces, dice que el diablo se acercó y dice que él se presentó delante de Dios junto con todos los ángeles. Y el Señor le habló a él y le dijo, ¿de dónde vienes? De rondar la tierra. Y entonces el Señor le dijo, ¿verdad? Porque Dios ya lo sabía, que era lo que estaba pasando con Job. ¿Usted cree que Dios no sabía y por eso le hizo esa pregunta al diablo? Él le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job, que es íntegro, que es un hombre recto, apartado del mal y todo esto? Entonces le dijo él, sí, pero quítale todo y a ver si no blasfema delante de ti. Porque, mis hermanos, cuando el Señor nos ha bendecido de una manera tan especial, y cuando yo le hablo de una manera tan especial, no es solo el dinero, le hablo de cuando Dios a usted le dio la oportunidad de poder entender su palabra. Entonces viene usted y usted empieza a apartarse, pero como le digo, hay un trabajo que hacer con nuestra familia, y si usted tiene también un ministerio, usted tiene que cuidar ese ministerio. Y hablarle a la gente sobre lo que Dios le está mostrando, de lo que usted tiene que hablar, no de lo que a uno le dé la gana, ni de lo que usted cree que a usted le va a traer una buena conveniencia, porque hoy en día eso es lo que están haciendo. Hagamos discoteca en la iglesia, porque así están contentos los jóvenes. Hagámosle sus actos proféticos, porque eso es lo que a la gente le encanta, porque la gente lee la palabra, oír palabra de Dios, orar, acercarse a Dios. Y después, mis hermanos, dejémoslos que anden en sus fiestas paganas, no les digamos nada para que no se molesten, para que no se enojen. Mis hermanos, es mejor, le voy a decir algo, nosotros lo más lindo que puede haber es quedar bien con Dios y haber entendido eso, y que a uno no le importe la vituperación ni el señalamiento. Entonces, el enemigo vino, Dios le preguntó específicamente por él, y él le dijo, ¿verdad? Entonces vino Dios y le dio el permiso que hiciera lo que hiciera. Y si usted se da cuenta, mis hermanos, Job perdió todo. Primero vinieron sus riquezas, mis hermanos, todo lo que él poseía, ¿verdad? Y luego dice, mis hermanos, que sobre sus hijos, ese día, entienda bien lo que la palabra nos está, mis hermanos, aquí hablando. Como le digo, no da tiempo a leerlo todo, pero dice que el día que ellos fueron exterminados de la tierra, porque ellos fueron aplastados. Yo leí varias versiones y ahí dice que ellos fueron aplastados, y ese día ellos estaban enfiestados, estaban haciendo otra vez lo mismo. Entonces, si nos damos cuenta, ¿verdad? Y aquí, por eso a veces, ¿verdad? ¿Qué hace el enemigo? El enemigo viene y empieza el acusador, ¿verdad? El acusador es cuando Dios permite que hay gente que a usted, ¿verdad? Le va a estar, como diciendo, sacándole sus trapitos al sol. Así como hoy en día, mis hermanos, le clamamos a Dios y le pedimos a Dios que Dios saque a la luz para bendición de todas las iglesias, de todo el pueblo cristiano, que nos saque a la luz todo lo que está escondido, para que nos rectifiquemos y aprovechemos todavía el tiempo de la gracia de nuestro Señor. Porque hay gente, mis hermanos, que no quiere ser reprendida, la gente, mis hermanos, no quiere ser confrontada, la gente quiere, mis hermanos, solo que se le arreglen las situaciones, pero no quieren ver la raíz de las situaciones. La maldición no viene sin causa, y como cuando le hablo, usted puede estar, como le digo, en la mejor posición económica que usted crea. Mis hermanos, lastimosamente, toda la gente que se enfoca en eso es gente que tuvo tanta carencia que, mis hermanos, que se loquean, se vuelven sordos, se vuelven mudos, se vuelven ciegos. Todo eso les pasa cuando empiezan a tener, mis hermanos, riqueza.
Se les olvida todo y piensan que están bien y que tienen toda la bendición y que tienen todo, mis hermanos, el respaldo de parte de Dios. Qué triste pensar eso, mis hermanos. Amén. Entonces, si se da cuenta aquí, por eso le leí todo lo que, ¿verdad? Job en el 12, todo el 12, lo que él le contestó a este amigo, ¿verdad? Y él les decía, les estaba diciendo todo lo que, ¿verdad? Pero yo les dice aquí en el 3, tengo tanto cerebro como ustedes y en nada siento que me aventajen. ¿Quién no sabe todas estas cosas? O sea que él sabía lo que les, porque si no, él no les hubiese contestado de esa manera. Pero él también les estaba recriminando, ustedes solo me están como señalando. No, mis hermanos, uno no es señalador, sino que uno lo que tiene que decir, mira, vamos a hacer esto, vamos a orar, vamos a clamar a Dios, que Dios nos muestre dónde estuvo esa puerta que se abrió, pero yo te digo algo, Dios va a tomar en cuenta ese caminar que tú has tenido, Dios va a tomar en cuenta todo aquello que tú has hecho. Ese es alentar a una persona, levantar a una persona. Por eso el Señor se recuerda cuando le habló, mis hermanos, él habla ahí en los evangelios y él dice, cuando fui forastero, cuando estaba desnudo, cuando tuve sed, tú me dice, no me vestiste, no me diste de beber, esto y todo eso, porque mis hermanos, el siervo de Dios eso es lo que tiene que hacer, cubrir a aquella persona, no, mis hermanos, que esté del lado del pecado, sino que, mis hermanos, hablarle en el amor de Dios y decirle, ¿verdad? Mira, yo un día estuve así, yo un día hice esto, porque el siervo, mis hermanos, que da testimonio de las cosas que hizo delante de Dios y mostrar el amor de Dios y mostrar, mis hermanos, hasta dónde el Señor es un Dios perdonador y un Dios amoroso, pero cuando nosotros reconocemos, amén. Entonces, mire, ahora nos vamos a pasar al 13. Dice, todo esto lo han visto mis ojos, dices, lo han captado y entendido mis oídos. Yo tengo tanto conocimiento como ustedes, en nada siento que me aventajen. Más bien quisiera hablar con el Todopoderoso, dijo él. Me gustaría discutir mi caso con Dios, porque ustedes son unos incriminadores, como médicos no valen nada, sin tan solo se callaran la boca. Oiga bien, quiero que entienda bien esto. ¿Por qué aquí es mencionada la palabra médico? Ustedes como médicos, les dijo en el 4, dice, porque ustedes son unos incriminadores, como médicos no valen nada. ¿A qué nos mandó el Señor, mis hermanos? A que la gente sane, a que la gente se levante, mis hermanos. Pero como lastimosamente, mis hermanos, cuando uno quiere ayudar a alguien que sane, porque toda gente que tiene un mal comportamiento, mire, un envidioso, un mentiroso, una persona calumniadora, una persona que todo piensa mal, es porque está enferma en su corazón. Y piensan que cuando se les quiere llamar la atención a la otra persona, también es un gran pecadorazo y verdad, y dicen, verdad, pues me juzgan. Mis hermanos, el siervo de Dios cuando juzga no es para destrucción, sino que para edificación. Pero hay los que dicen ser siervos de Dios, a veces, mis hermanos, juzgan, pero para destrucción. Y sabe, mis hermanos, en muchos lugares, en muchas iglesias, se aprovechan del pecado que cometió aquella persona, mis hermanos, para, mis hermanos, tener a aquellas personas, le podría decir, encarcelada, ¿verdad? Entonces, aquellas personas, mis hermanos, por eso hay mucha gente hoy en día que así está, ¿verdad? Entonces, nosotros, Dios nos mandó a dar libertad, porque uno de gracia tiene que dar de gracia lo que uno recibió si Dios le dio libertad a uno. Entonces uno tiene que llegar, mis hermanos, también diciendo la verdad, que verdad de lo que Dios ha mostrado, ha revelado, pero también dando la medicina. Ahora, si la gente, mis hermanos, se le da la medicina y no quiere, entonces, mis hermanos, está dándole la espalda a Dios. Entonces, mis hermanos, ya viene Dios y el Señor es el que se encarga,
pero uno tiene que cumplir con su trabajo. Usted ha cumplido con su trabajo, usted lo ha hecho, usted solo espere en el Señor. Tampoco no vaya a venir usted ahora y vaya a querer tergiversar, mis hermanos, la palabra de Dios. Entonces nos tenemos que dar cuenta de esto, de lo que Dios está haciendo. Entonces, mis hermanos, aquí vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Entonces dice, porque ustedes son unos incriminadores, como médicos no valen nada. Tan solo se callan, dice la boca, si tan solo se callaran la boca, eso en ustedes ya sería sabiduría. Ahora les toca escuchar mi defensa. Presten atención, dice, a mi alegato. Oiga bien, estamos aquí en el 6, dice, ahora les toca escuchar mi defensa. Presten atención a mi alegato. ¿Se atreverán, dice, a mentir en el nombre de Dios? ¿Argumentarán a favor, en su favor, dice, con engaños? ¿Le harán el favor de defenderlo? ¿Van a resultar sus abogados defensores? ¿Qué pasarían si él los examinara? Podrían engañarlo como se engaña a la gente. O sea, aquí él les estaba diciendo, ustedes todo lo que me dicen, yo lo entiendo, yo lo comprendo, sé. Quizá él, ¿verdad? En su mente tal vez no lo dijo, pero él, mis hermanos, les dio a entender, yo sé que hay algo, error que yo cometí, pero ustedes no van a venir a hablar por Dios, porque Dios, él les estaba dando a entender ahí que Dios no acusa. Ni tampoco ustedes van a venir a decir lo que Dios no piensa, porque Dios dice que solo tiene pensamientos de bien para nuestras vidas cuando nosotros, mis hermanos, nos unimos a Él. Por eso dice Él, que si nosotros nos mantenemos unidos a Él, mis hermanos, ¿verdad? Él va a estar con nosotros. Amén. Y estar Él con nosotros es que cuando vayamos a cometer un pecado, mis hermanos, el Espíritu Santo va a estar ahí para redarguirnos. El Espíritu Santo nos va, mis hermanos, a mostrar el camino y nos va a decir esto no. Y mis hermanos, ahí va a descender esa sabiduría que viene de Dios y va a decir, y verdad, y esa sabiduría dice en la palabra de Dios, el sabio ve el mal y se aparta. Pero ¿por qué mucha gente, mis hermanos, cuando comete los errores ni cuenta se da hasta cuando ya le vienen, mis hermanos? Podríamos decir, así como dice en una versión en la palabra, le vienen los garrotazos, porque así dice que para el necio los garrotazos, dice, ¿verdad? Entonces, mire, dice aquí, en el 10, lo más seguro es que los reprendería. Si en secreto se mostraran parciales, dice, ¿acaso no les infundiría miedo y su esplendor y no caerían sobre ustedes su terror? Han memorizado proverbios sin sentido, se defienden con apologías endebles. Entonces, mis hermanos, dice que se defienden, ¿qué? Con apologías endebles, mis hermanos. Es lo que le pasa a mucha gente que a veces, como le digo, solo acusa y que se van a ir al infierno y que va a pasar esto, que va a pasar el otro. Es que Dios no nos mandó, mis hermanos, a mandar al infierno a nadie. El que decide quién manda al infierno es Dios. Nosotros no somos Dios, nosotros solo somos personas, mis hermanos, que Dios nos mandó a dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Y hoy el Señor nos está diciendo cómo salir de eso, de no caer, mis hermanos, en estas situaciones, sino que, mis hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer, ayudar a la gente a cómo salir de todo esto. Amén. Entonces dice, se han memorizado proverbios sin sentido, así como mucha gente que sabe mucha Biblia, pero no la vive. Se defienden con apologías endebles. Cállense la boca y déjenme hablar, y que venga lo que venga, porque me pongo en peligro, dice, y me juego el pellejo. Que me mate, dice, ya no tengo esperanza, pero en su propia cara defenderé mi conducta. En esto radica mi liberación, en que ningún impío comparecería ante él. Lo vamos a leer en Reina Valera, es el 16, ¿verdad? El 13:16. Y él mismo será mi salvación, dice, porque no entrará en su presencia el impío. Oíd con atención mi razonamiento y mi declaración entre vuestros oídos. He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién es el que
contenderá conmigo, porque si ahora yo callara, moriría. Y a lo menos 2 cosas no hagas conmigo. Entonces no me esconderé de su rostro, aparta de mí tu mano, y me asombré, y dice, y no me asombre de tu terror. Llama luego y yo te responderé, y yo hablaré, y respóndeme tú, cuántas iniquidades y pecados tengo. Hazme entender mi transgresión y mi pecado, porque escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo. A la hoja arrebatada has quebrantar, y a una paja seca has de seguir. Entonces, mis hermanos, aquí, si se da cuenta, estaba hablando ya Job, estaba hablándole a Dios, y le estaba diciendo, y quiero que note esto, le dice, llama luego y yo te responderé, y yo hablaré y respóndeme tú, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Y a la hoja arrebatada has de quebrantar, y a una paja seca has de perseguir. Entonces, mis hermanos, si nos damos cuenta aquí, ¿verdad?, cómo Job le habló al Señor. O sea, que él estaba entendiendo todo. A él lo que no le gustaba era que esta gente lo único que hacía era como una acusación, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, sino que él en ese momento, ya entendió usted ahora que Job entendía que había una transgresión. Le estaba hablando también que le mostrara sus iniquidades, porque a veces uno dice, sé que estoy pecando, porque para que me haya venido esto, tiene que haber algo ahí que el Señor quiere que yo sea libre, para que mis generaciones, ¿verdad?, no lo sigan pasando, porque si se da cuenta, ¿verdad?, a Job se le había sido quitado todo, pero él todavía, en su corazón, él guardaba la esperanza de que Dios lo iba a levantar. Por eso él estaba diciendo, habla conmigo. O sea, él estaba pidiendo a Dios, y él platicaba así con Dios, y le estaba diciendo, muéstrame mi iniquidad, muéstrame mis transgresiones. Entonces, mis hermanos, si usted se da cuenta y usted sigue leyendo más adelante, mis hermanos, en el libro de Job, ¿verdad? Usted se da cuenta que Dios viene y Dios habla con él. Dios empieza, mis hermanos, a hablar con él y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto, hice lo otro? Porque si usted sigue leyendo aquí Job, mis hermanos, él también llegó un momento que él como que él decía, no entendía por qué le venía esto. Por eso, para eso estamos nosotros hoy en día, como los que predicamos, o usted, que el Señor le ha dado discernimiento, entendimiento para entender su palabra. No es para usted venir y juzgar, ¿verdad?, sino que ayudar al ser humano a que reconozca sus transgresiones, que reconozca sus iniquidades, que reconozca sus maldades, y que esas personas, mis hermanos, ¿verdad?, se pongan a cuentas con Dios. Pero como el Señor también le dice, lo dice también, mis hermanos, habla en Ezequiel, ¿verdad?, donde le dice él a Ezequiel, tú háblales. Y si ellos, ¿verdad?, te escuchan, qué bueno. Y si no te escuchan, pues, ¿verdad?, ya el Señor es el que se encarga, y el Señor, mis hermanos, ¿verdad?, Él sabe hasta qué momento, pues, tiene que seguir tratando con la gente para que la gente, mis hermanos, pueda entender. Entonces, si nos damos cuenta, más adelante en el libro de Job, ¿verdad?, el Señor, como le digo, habla de esto. Pero también hay algo, mis hermanos, donde el Señor le dice a sus amigos. El Señor viene, mis hermanos, y el Señor reprende a sus amigos, porque ellos saben que ellos no actuaron bien. Y así, mis hermanos, un día, oiga bien, muchos van a decir, Señor, pero si en tu nombre echábamos demonios. Y mis hermanos, ellos pensaron que hicieron sanidades, y que porque mis hermanos creían haberlo alcanzado todo y ver de todo, y esto, mis hermanos, Dios les va a decir, hacedores de maldad. ¿Por qué?
porque mis hermanos, Dios no nos mandó a señalar a la gente, sino que ayudarla. Amén. Entonces, pero como le digo, mis hermanos, como yo les digo, ustedes tampoco no quiero que vayan a tergiversar la palabra y que ustedes digan, y entonces sigamos ayudando al que sigue, que ya le hemos hablado y sigue en pecado. No, mis hermanos, la cuestión no es así. Por eso era lo que yo le hablaba de Ezequiel, que Ezequiel decía, tú háblales, de repente ellos te escuchen o no te escuchen. O sea que Dios da la oportunidad a muchos, que Dios les ha hablado, Dios ha hecho tanto por ellos, les ha mostrado su amor, su misericordia y no quieren escuchar. Entonces ya Dios es el que decide qué es lo que está haciendo. Amén. Entonces, al final, si usted se da cuenta, el Señor en este libro le dice a los amigos de Job, habla con ellos y él les dice que a Job ellos le tienen que llevar ofrenda para que Job ore por ellos y ellos puedan ser libres. Amén. Entonces, mis hermanos, dice que Job ora por ellos y yo sé que a ellos vino a libertad, ¿verdad? Porque ¿qué tenían que hacer ellos? Arrepentirse, porque Dios no los había mandado a ellos solo a señalar a Job. Ellos solo tenían que ayudar a Job, a decirle, hubo algo, Job, en lo que tú fallaste, pero vamos a orar, vamos a unirnos y nos vamos a levantar, porque un día también a nosotros Dios nos levantó, Dios hizo esto en nosotros. No que mis hermanos solo como diciendo, llegaste a esto porque eres tan mal. No, mis hermanos, mire, el Señor permitió todo eso para Job, pero algo sí tenemos que ver de este hombre, mis hermanos, que nunca negó a Dios. Por eso un día él le dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No hay cosa más linda, mis hermanos, que tal vez por algún momento la persona haya tambaleado y haya, mis hermanos, quizá saber qué sentido y pensar que hasta Dios lo había abandonado, mis hermanos. Pero Job, mire, perdió a todos sus hijos, todas sus posesiones, incluso su esposa, mis hermanos, también lo abandonó, porque era, mis hermanos, el consejo que le dio, maldice a ese Dios, ¿verdad? Porque cuando tenía las grandezas y las riquezas, ahí sí estaba feliz, yo creo. Y mis hermanos, luego Dios le dio una nueva familia a Job. Y dice que no habían mujeres más lindas como las mujeres que el Señor le dio como hijas a Job. Quiere decir que Dios le dio una segunda oportunidad, pero Job tuvo que reconocer, mis hermanos, sus transgresiones. Por eso Dios le habló de una manera donde, mis hermanos, le dio prácticamente a Job toda la información, como diciéndole, te voy a sacar del engaño, te voy a sacar donde que sepas que por misericordia, por amor a mí mismo, yo bendigo, yo levanto, pero nosotros en cualquier momento, mis hermanos, podemos fallarle a nuestro Señor. Por eso que Dios nos guarde, que Dios nos cuide. Pídale a Dios que Dios lo guarde, que lo mantenga firme. No se crea usted que usted es, mis hermanos, lo mejor, lo más grande, que todo se lo sabe, que porque Dios le habla, que porque Dios le muestra. Mis hermanos, todos los días tenemos que estar, mis hermanos, siempre atentos a lo que pasa en el Señor, ni que usted se crea que porque ha recibido esto, ha recibido lo otro, usted está re bien. Entonces, mis hermanos, bendecimos a Dios por lo que Dios hizo con este varón, porque para mí lo más importante no solo es lo que él recibió al final, por haber él reconocido, sino que, mis hermanos, esa fuerza que él tuvo para mantenerse, ¿verdad? Y por eso lo que él dijo, Dios dio, Dios quitó. O sea que él estaba tal vez, mis hermanos, no tranquilo porque estaba padeciendo una enfermedad en su cuerpo, pero mis hermanos, él daba gracias a Dios, ¿verdad? Y por lo que había sucedido. Y Dios, mis hermanos, se complace en eso. Pero nosotros a veces, ¿qué hacemos? Mis hermanos, hay gente que lo único que agarra es grandes amarguras en su vida. Y ahora ya para ir terminando, solo vamos a leer en Ezequiel 14, 19. Mire lo que dice en Ezequiel 14, 19. Dice la palabra de Dios y vamos a leer del 19 y 20. Ezequiel 14,
19 y 20. Dice la palabra de Dios: y si yo enviara, dice, peste a este país y derramara sobre él mi ira mortal para eliminar a sus habitantes y a sus animales, aun si Noé, Daniel y Job vinieran, ahí ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían, solo ellos se salvarían por su justicia. Yo, el Señor omnipotente, lo juro por mí mismo. Entonces, mis hermanos, ¿por qué está aquí? Mire, imagínense, en el libro de Ezequiel, cuando Dios le habló a Ezequiel, fue mencionado Noé, Daniel y Job. ¿Por qué? Porque ellos, así como Noé, dice que era un hombre, mis hermanos, que imagínense él todo lo que él tuvo que vivir, pasar, ¿verdad? Para poder lograr lo que él logró de la salvación de su familia. Pero, mis hermanos, lastimosamente, ¿verdad? Los justos fueron ellos por esa justicia. Dios abrió puerta, abrió camino, pero al final usted sabe lo que pasó con los hijos, ¿verdad? De Noé. Y también, mis hermanos, Daniel, ¿verdad? Aquí es mencionado también. Y Job, ¿verdad? Por eso él dice, ¿verdad? Que por la justicia de ellos no podían ser salvos sus hijos, ¿verdad? Sino que ellos fueron salvos por la justicia, porque ellos, mis hermanos, dejaron huella en esta tierra. Así como Job dejó una huella, su final fue algo grandioso. De igual manera, Daniel, usted sabe todo lo que Daniel vivió, pasó, pero él dejó huella, e incluso el Señor le dijo: tú no te preocupes por lo que va a suceder, porque lo que va a pasar, tú descansa, Daniel, le dijo, ¿verdad? Y tú solo cumple con lo que yo te mandé hacer. Amén. Entonces, por eso están mencionados ellos aquí, pero también usted tiene que saber, usted que está, ¿verdad? Y usted dice, usted sabe de que usted de verdad está llegando a esa estatura del varón perfecto. Sígalo haciendo, pero conviértase en un atalaya y también reconozca dónde tuvo su falla. ¿Por qué hubo esa falla? ¿Por qué hay gente que le falla al Señor? Tenemos que saber nosotros y estar orando, y yo sé que Dios en su infinita misericordia a usted le va a mostrar las cosas. Amén. Y mis hermanos, leemos la última cita bíblica, Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro 1:13. Mire lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1:13. Vamos a leer hasta el 25. Dice: por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo como hijos obedientes. Oiga bien, si a usted se le está revelando a Jesucristo, se le está revelando a través de la palabra, hoy a usted se le ha revelado un código que estaba ahí, ¿verdad? Para que usted lo ponga por obra y agradezca a Dios que Dios todavía le está hablando. Dice: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben ustedes, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó, no se pagó con cosas perecederas como el oro, la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto, amén, de un santo
Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que los resucitó y lo glorificó, de modo que su fe y su esperanza estaba puesta en Dios. Ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad, tienen un amor sincero por sus hermanos. Amen de todo corazón a los unos a los otros, pues, dice, ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal como la hierba y toda gloria como la flor del campo, la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Entonces, aquí la palabra de Dios, cuando dice, ¿verdad?, que nosotros, mis hermanos, tenemos que amarnos los unos a los otros, no es que usted siga, mis hermanos, queriendo arreglar las cosas como a su manera y a su gusto. No, hágalo en la forma como Dios lo manda. Oremos por esas personas. Pero, mis hermanos, dejemos que Dios trabaje en las personas. No metamos nosotros nuestras manos, porque usted no es Dios, y Dios sabe cómo hace las cosas y cómo Él va a perfeccionar y qué es lo que la gente necesita vivir y pasar para, mis hermanos, después ellos puedan glorificar a Dios. Usted solo haga lo que Dios lo mandó a hacer y deje que Dios sea el que decida cómo las cosas se hacen. Oremos, mis hermanos, por nuestra familia, oremos por aquellos que andan mal, pero usted no se haga cómplice, mis hermanos, del pecado de la gente, porque si usted sigue siendo cómplice, le digo, tarde o temprano usted va a andar como estas personas que desobedecen a la palabra de Dios. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que la paz del Señor, ¿verdad?, reine en sus vidas, en sus hogares, y que la mano de Dios esté sobre sus familias. Y, mis hermanos, que la sangre de Cristo los cubra y que Dios guarde siempre su salir y su entrar. Bendiciones, mis hermanos, les amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.